Buen día. Bienvenidos al primer módulo del curso Política Económica y Rol del Estado. En este primer módulo vamos a analizar la actividad económica, de dónde viene el PBI, qué cosa es la inflación, qué impacto tiene sobre los ciclos económicos, qué cosas son los ciclos económicos y evidentemente el crecimiento de largo plazo. Vamos a empezar primero con algunos conceptos básicos. Después vamos a describir el comportamiento del PBI en la economía peruana y luego brevemente vamos a hablar de ciclos económicos y de crecimiento económico. Estos dos puntos van a ser tocados en extenso en el último módulo de este curso. Respecto a los conceptos básicos de la economía, la principal variable es el PBI. El PBI o Producto Bruto Interno es el valor total de bienes y servicios finales producidos en una geografía dada, usualmente un país, durante un periodo de tiempo determinado, usualmente un año. Podemos medir el PBI a través de distintas formas. La primera es ver el origen, de dónde viene ese PBI, esa producción de bienes y servicios. Podemos ver o contabilizar el PBI agrícola, el PBI manufacturero, el PBI de servicios y así sucesivamente. Ahora hay que tomar en cuenta del valor del total de la producción cuántos son los costos intermedios, las compras intermedias que realizan los sectores para evitar una doble contabilización. Esto vamos a dar un ejemplo más adelante. Otra forma de medir el PBI es a través del destino. ¿Qué hace la gente con esta producción? ¿Consume, invierte o se exporta? O evidentemente consumimos porque estamos importando, con lo cual ese consumo ya no impactaría en nuestro PBI, es decir, hay que tomar en cuenta las exportaciones netas. Finalmente, toda esta producción genera ingresos que retribuyen a los factores productivos. Y estos ingresos van a reflejar este valor de la producción, entonces también podemos nosotros contabilizar los ingresos de los factores productivos para poder determinar el total de la producción en una economía. Vamos a dar un ejemplo muy sencillo. Supongamos que tenemos tres sectores. El primer sector es agricultura, donde se produce trigo, y aquí vamos a asumir que no hay consumo intermedio, no hay compras intermedias, básicamente todo es valor agregado. Luego tenemos un sector que es el molino, manufactura, en la cual se transforma el trigo en harina, y finalmente un sector en el cual, panadería, en el cual la harina se convierte en pan y se vende directamente al usuario. Si nosotros vemos por destino, el único bien final es el pan, porque tanto el trigo como la harina en la segunda etapa van a ser consumos intermedios, no van como consumo final en este ejemplo sencillo. Así que basta entonces contabilizar toda la producción de pan en esta economía para saber cuál es el PBI. Lo otro es ver cuál es el valor agregado generado en agricultura, generado en la segunda etapa, que es el molino, y finalmente el valor agregado que se genera en la etapa de la panadería, ¿no? La transformación de la harina en pan y su posterior venta al consumidor final. Lo que podemos ver en esta tabla es, si nosotros queremos ver la contabilidad por a nivel sectorial, primero tenemos el valor bruto de la producción. En agricultura son 120.000, y esto incluye el pago a la retribución de los factores, porque dijimos que acá no hay consumo intermedio. Entonces, tanto el valor bruto de la producción como el valor agregado vienen a ser lo mismo en esta primera etapa de agricultura, son 120.000 soles, y esto se retribuye en pago a los factores, en este caso salarios, alquileres y las utilidades, que son 50, 40 y 30.000 soles respectivamente. En la segunda etapa
Se toma este consumo intermedio que viene de la agricultura, que es el trigo, entra en el proceso de transformación en harina. Este proceso de transformación implica uso y pago, por supuesto, de otros factores productivos. Vamos a tener un valor bruto total de 265.000 soles. Hay que descontarle las compras intermedias o consumo intermedio de 120.000 soles y nos quedamos con el valor agregado de 145.000 soles. El pago a los factores productivos son salarios 70.000 soles, alquileres 25.000 soles, intereses 15.000 soles y finalmente la utilidad son 35.000 soles. Finalmente, en la última etapa, se toma la harina, se transforma en pan y se vende al público. El precio final del pan, el total de la producción, son 380.000 soles, que viene a ser por destino nuestro PBI. Hay que descontar las compras intermedias, que ascienden a 265.000 soles, es toda la producción de harina en esta economía muy sencilla. Por lo tanto, el valor agregado bruto es 115.000 soles. Si nosotros sumamos los valores agregados de las tres etapas, agricultura, molino y panadería, llegamos a 380.000 soles, que es exactamente igual a la misma contabilidad por destino. Y finalmente lo otro es tener la suma total de todo lo que se ha pagado en salarios en esta economía, en alquileres, en intereses y las utilidades de cada uno de los sectores. Haciendo las sumas nos da también 380.000 soles. Ahora, ¿por qué hablamos de bruto? Porque hay depreciación de equipo y maquinaria, edificios, ¿no? Y nosotros debemos contabilizar esta depreciación para tener el valor neto, ¿no? En este ejemplo sencillo no está. En la separata del curso van a poder identificar bien todas estas distintos refinamientos que existe en los cálculos de productos y de ingresos. Pero nosotros, si tenemos depreciación, hay que descontarla para tener el valor neto. Otro tema importante es qué pasa cuando tenemos factores de producción extranjeros. Entonces nosotros tenemos que contabilizar el pago neto de factores productivos que vienen del exterior o que recibimos del exterior nosotros. Cuando nosotros tomamos en cuenta este pago neto de factores, pasamos de Producto Bruto Interno a Producto Nacional Bruto. El Producto Interno quiere decir lo que se hace dentro de la frontera peruana. El Producto Nacional quiere decir lo que se produce con factores nacionales. Es decir, la minera Sauder, que es de capitales mexicanos, contabiliza en el PBI peruano porque tiene sus yacimientos en el sur del Perú, pero no contabiliza en el Producto Nacional Bruto de Perú, contabiliza en el Producto Nacional Bruto mexicano, porque hay pago de utilidades a los capitales mexicanos, ¿no? La parte relevante de pago a los factores peruanos, mano de obra fundamentalmente, sí está contabilizada, ¿no? Luego de esto hay que tomar en cuenta pagos de impuestos. En esta economía muy sencilla no tenemos gobierno. Hemos dicho que se contabiliza el PBI a valor de mercado, pero hay impuestos directos y hay impuestos indirectos, como vamos a ver más adelante. Cuando nosotros descontamos los principales impuestos indirectos, por ejemplo, el IGB, pasamos a una valorización a costo de factores. Y entonces eso nos va a dar nuestro ingreso nacional. Y luego hay que quitar los impuestos directos que van a las utilidades, a los salarios. Y una vez que quitamos los impuestos directos, vamos a tener nuestro ingreso nacional disponible, ¿no? Entonces hay que tomar todo esto en cuenta para poder tener una correcta contabilización de nuestros principales agregados macroeconómicos. Todo esto está explicado en detalle en la separata. El otro concepto fundamental es la inflación, que es el aumento de precios.
Para tomar en cuenta la inflación nosotros necesitamos tomar un año base. En el ejemplo que tenemos, en el cual existen solo dos bienes, pollo y camote, tomamos como año base el año 2009. En el año base 2009 consumimos 10 unidades de pollo y 10 unidades de camote. En el año 2010 consumimos 11 unidades de pollo y 12 unidades de camote. Los precios son en el año 2009 para el pollo 8 soles por unidad y para el 2010 8,5 por unidad. Para camote respectivamente son 2 soles por unidad y 2,5 para el año 2010 por unidad de camote. Nosotros tenemos que tomar un año base y es decir, tenemos que agarrar la canasta de consumo del año 2009. Hacia el lado derecho de la tabla podemos ver cómo se construyen los índices. En este caso es un índice de las Peyre porque toma como fija la canasta de consumo del año base. Entonces, si nosotros queremos computar el índice del 2010, hay que tomar cuánto se gasta en el 2010 si se mantuviese el consumo constante del año 2009. En la parte de abajo tenemos evidentemente el gasto en consumo total del año 2009, que son precios por cantidades. A través de álgebra nosotros podemos tener una representación un poquito más intuitiva en la parte final, porque el índice de las Peyres, que puede ser 1 o 100, si queremos que sea 100, lo multiplicamos todo esto por 100. Pero en la parte final podemos ver cómo ha variado el precio del pollo en 2010 frente al 2009 por la participación del pollo en la canasta base. Repito, la canasta base del año 2009. Y esto hay que añadirle el incremento en el precio del otro bien, el camote, ¿no?, del año 2010 frente al año 2009, ponderado, multiplicado por la participación del gasto en camote dentro del gasto total. Si nosotros hacemos esto utilizando este sencillo ejemplo, podemos ver que tenemos un índice de precios de 1,10 en el año 2010 o 110 si deseamos tenerlo en índices de 100. Y por lo tanto la inflación es el cambio en los índices, ¿no?, respecto al año anterior. Entonces, evidentemente, el índice en el año 2009 es 1, porque el gasto 2009 dividido entre el gasto 2009, son las mismas cantidades, por lo tanto esta división nos da 1 o 100, repito, si lo multiplicamos por 100. Por lo tanto, al índice del 2010 le quitamos el índice del 2009, lo dividimos sobre el índice del 2009, que es el año anterior, y nos da una inflación de 10%. Si nosotros quisiéramos calcular la inflación del año 2011, tendríamos que computar el índice del 2011, restarle el índice del 2010 y dividirlo por el índice del 2010. Siempre tomando como base el mismo año, que es el año 2009. ¿Qué ha ocurrido con la inflación peruana? Primero, nuestro índice de precios al consumidor toma como base el año 2009 y lo que vemos es ahí un incremento más o menos constante a lo largo del tiempo. Y la inflación es la variación relativa de estos índices año contra año. Eso lo podemos ver al lado derecho. Y lo que se observa es una gran volatilidad en la inflación, en la variación de los índices. Hay algunos problemas de medición, ¿no? En primer lugar, no tomamos en cuenta qué está pasando con el consumo en los distintos años. Fijamos una canasta en un año base, en nuestro ejemplo es el año 2009, pueden darse efectos de sustitución de consumo. Si sube mucho el precio de un bien, podemos empezar a consumir otro bien. Esto no se refleja, esta sustitución no se refleja en la medición de inflación,
pero en la percepción de aumento de precios de la gente sí se va a ver reflejado, porque dejamos de consumir camote y nos pasamos a un bien sustituto como la papa, por ejemplo, cuyo precio puede haber sido menor o puede no haber crecido al mismo ritmo que el precio del camote. Tampoco se toman en cuenta cambios en la calidad de los bienes. Un auto producido hace 10 años es un auto que se ha transformado, tiene avances tecnológicos y en la canasta no se reflejan estos avances tecnológicos. Lo mismo ocurre con transformaciones que ocurren en el mundo de las comunicaciones, por ejemplo. Nosotros seguimos tomando en cuenta los patrones de consumo, las llamadas que se hacían por telefonía fija o celular en el año 2009, cuando hoy en día tenemos un mayor uso de otros medios de comunicación, mensajes de texto, chats, otros medios, cuyo costo es muy inferior. Por eso siempre se tiene que hacer, luego de un periodo razonable de tiempo, 7 años, 8 años como máximo, actualizaciones de las canastas de consumo para reflejar realmente qué está pasando con la canasta de consumo dentro de una economía. Otro concepto es el deflator del PBI. A diferencia de la inflación, que toma en su índice una canasta fija de consumo, en el caso del deflator no, las canastas de lo que se produce sí va variando año con año. Lo que se toma como fijo acá es el precio. Por eso el deflator es la diferencia entre el PBI nominal versus el PBI real, que toma como fijo el nivel de precios del año base. Respecto a las interacciones que se dan en una economía, podemos empezar con un ejemplo muy simple, donde solo tenemos dos entidades: las empresas, que son las que producen, y las familias. Las familias son las que consumen, también son las dueñas de los factores productivos, capital y trabajo por simplicidad. Entonces, lo que vamos a tener es un flujo real de bienes generados, bienes y servicios generados por las empresas, que va hacia las familias, que son quienes consumen. Y las familias pagan por estos bienes y servicios con un flujo monetario. El flujo monetario depende del precio de cada uno de los bienes y servicios. A su vez, las familias obtienen este dinero de la venta de factores productivos que le hacen a las empresas. Las familias le venden las horas de trabajo, le venden el capital o le alquilan el capital a las empresas, y las empresas retribuyen a las familias con salarios, con utilidad, si es que el capital está puesto en la empresa como acciones, como patrimonio de las empresas, o si es alquiler, le pagan el alquiler, si es deuda, le pagan los intereses a las familias. Y este flujo monetario las familias lo utilizan para hacer la compra de bienes. Y hay un flujo real que son las horas hombre, las horas de máquinas utilizadas en la producción. Y esto nos da entonces un flujo circular en nuestra economía. En este mundo sencillo, nuestro PBI va a ser exactamente igual a nuestro ingreso. Pero cuando nosotros introducimos otros dos actores como el gobierno o el resto del mundo, entonces acá ya empiezan a haber diferencias. Esta gráfica es un poco compleja por la cantidad de interrelación que existe. Vamos a empezar a analizar el gobierno. El gobierno tiene una serie de actividades que impactan a la economía. En primer lugar, los gobiernos surgen de la necesidad de tener estados que se organizan para proveer bienes públicos básicos para una sociedad. Los bienes públicos fundamentales en un estado tienen que ver con la seguridad, infraestructura básica y otros. Y estos bienes tienen, tal como vamos a analizar en el módulo 2, tienen que ser proveídos o de alguna manera financiados por un gobierno.
porque el sector privado no lo va a hacer en la cantidad y calidad que requiere la sociedad en el óptimo. Esta provisión de bienes y servicios públicos y otra actividad del Estado tiene que ser financiada. Su financiamiento surge de la capacidad del Estado de levantar impuestos. Y los impuestos, como comentábamos, pueden ser indirectos o pueden ser directos. Cuando el Estado pone un IGB, que es un impuesto a las ventas, es un impuesto indirecto, está gravando transacciones. Cuando el Estado pone un impuesto selectivo al consumo de algunos tipos de bienes que tienen algún impacto, tabaco, ¿no?, gasolinas, bienes superfluos, pone impuestos selectivos, son impuestos a las transacciones, son impuestos indirectos. La otra forma de financiarse que tiene el Estado es evidentemente a través de impuestos directos. Entonces yo voy a gravar la generación de renta en salarios, en utilidades y otras fuentes de renta. Con estas dos grandes fuentes de recaudación, impuestos directos o indirectos, los estados, a través de su organización en gobiernos, se financian para realizar la labor fundamental que es proveer bienes y servicios públicos en la sociedad. El otro tema fundamental, el otro sector fundamental es el sector externo. El sector externo compra bienes producidos por nuestra economía, eso se constituyen en exportaciones de nuestra economía, de nuestras empresas. También le puede vender bienes y servicios a nuestras empresas o a nuestras familias, esas son las importaciones. Cuando se vende un televisor, eso va a las familias, es un bien de consumo durable. Cuando se vende una máquina, eso va a las empresas, ¿no?, y es maquinaria y equipo que están importando las empresas peruanas. Y esto constituye nuestra balanza comercial. Pero evidentemente también hay interacción con empresas y familias a través de factores productivos. Hay migraciones y entonces personas peruanas van a trabajar al exterior y estas personas mandan dinero a sus familias en el país y esto constituyen las remesas, ¿no? Las empresas constituidas con capitales extranjeros van a enviar las utilidades al exterior, ¿no?, y esto constituye entonces, ¿no?, remisión de utilidades, pago de utilidades al exterior. Todo esto se tiene que contabilizar para tener una correcta medición del nivel de ingresos que se genera en un país desde un nivel de producción. Lo que hemos visto son básicamente transacciones que ocurren de bienes y servicios, pero no hemos visto el financiamiento de estas transacciones. Y lo que vamos a hacer es identificar los orígenes fundamentales de este financiamiento, de cómo se da el proceso de financiamiento. Básicamente nosotros tenemos unidades que generan superávits de recursos, que son las familias. Las familias tienen un patrimonio que está en distintos tipos de activos, ¿no? Puede ser dinero en efectivo, puede ser depósitos, pueden ser bienes durables, pueden ser acciones, puede ser ahorro previsional, puede tener otro tipo de activos como casas, como vehículos. Por el lado de los pasivos, las familias también pueden tener su crédito hipotecario o su crédito vehicular. Por simplicidad, no vamos a complicar esto y vamos a asumir que solo tienen activos las familias. Y del otro lado tenemos las empresas. Las empresas requieren de financiamiento porque son unidades deficitarias. Ellos requieren tomar deuda, tomar préstamo de corto plazo para tener un capital de trabajo y poder contratar empleo, poder comprar insumos y poder transformarlo en bienes finales. Pero también tienen que comprar maquinaria, construir edificios, comprar terrenos para poder realizar su actividad productiva, ¿no? Entonces requieren activos de largo plazo, no corrientes, que tienen que ser financiados en parte con su patrimonio
que son estas acciones que tienen las familias, o con deuda de largo plazo. ¿Qué pasa cuando las familias que son superavitarias financian a las empresas? Y supongamos que no hay ningún intermediario financiero. Lo que va a ocurrir es una serie de problemas. Problemas por el lado de la liquidez. Las familias ahorran, es cierto, con fines previsionales de largo plazo, pero fundamentalmente para enfrentar ciertos problemas que pueden tener en el corto plazo. Pueden perder el empleo, pueden tener enfermedades, y esto requiere entonces tener un ahorro para hacer frente a las necesidades de consumo cuando la generación de ingreso cae o se reduce significativamente. Entonces, ¿qué ocurre si la empresa recibe un préstamo de familias para poder comprar un edificio y alguna familia tiene alguna emergencia, alguna necesidad de tomar ese ahorro? La familia va a querer que le devuelvan, pero la empresa lo ha invertido en maquinaria, en equipo, tiene que esperar que acabe el ciclo de producción, o tiene que esperar simplemente generar utilidades para repagar estas deudas de largo plazo que toma para comprar maquinaria o construir edificios. Entonces surge un primer problema de liquidez. Otro problema surge con agregación, porque una familia tiene un nivel de ahorro relativamente bajo, pero la compra de la maquinaria, el edificio, implica sumas significativas de dinero. Entonces una sola empresa requerirá del ahorro de 2.000 o 10.000 familias para poder hacer una inversión. Y es muy costoso, es muy complejo el realizar esto. Y luego hay un problema de información porque al transformar este activo de las familias, que es su ahorro, en créditos, hay que identificar bien todos los riesgos que implica esto. Hay que hacer un análisis de las personas que están tomando el crédito, de las empresas que están tomando el crédito, si son confiables, si efectivamente se van a esforzar, si efectivamente están poniendo garantías. Entonces hay mucha información y es muy costoso cuando 10.000 familias consiguen la misma información. Para resolver todos estos problemas de liquidez, de agregación y de información, tenemos entidades especializadas que son las instituciones financieras, fundamentalmente bancos. Son intermediarios que convierten los depósitos de las familias, mejor dicho, que convierten el dinero de las familias en depósitos muy líquidos, relativamente, muy seguros, porque le van a pagar y si no cumplen con los pagos, entonces hay una intervención por parte de un ente regulador, y que las familias pueden retirar estos depósitos a sola firma, ¿no? En función evidentemente de los plazos, pero básicamente estamos hablando de plazos relativamente cortos. Estas instituciones financieras transforman los depósitos en créditos. Hacen primero un análisis de las empresas que están solicitando el crédito, analizan a la empresa, analizan el proyecto de inversión y toman la decisión de darle o no el crédito y qué tasa de interés le van a cobrar por el riesgo que están asumiendo. Entonces se resuelve el problema de información, y el crédito es un activo que involucra una actividad de recoger información en el mercado, que es una actividad costosa, que es una actividad relevante y que es donde surgen las grandes economías de escala en el sistema financiero. Y evidentemente las familias van a estar seguras. Por hacer esta labor de intermediación, el banco cobra una tasa de interés activa al que toma el crédito y paga una tasa de interés pasiva un poco más baja al que entrega el depósito, ¿no? Pero fundamentalmente los intermediarios financieros resuelven estos tres problemas que tenemos entre familias y empresas que requieren transformar los activos. No vamos a entrar a discutir temas de endeudamiento en el exterior, pero básicamente sigue la misma lógica de transformación de activos. Ahora bien, hemos analizado qué cosa es el PBI, hemos analizado qué cosa es la inflación, los flujos circulares y cómo se financia.
Ahora hay que ver los mercados en concreto, ¿no? ¿Qué está pasando con el trigo? ¿Qué está pasando con la harina? ¿Cómo se resuelven los problemas en el mercado de panes? Y para eso nosotros necesitamos un diagrama de oferta y demanda por cada uno de los bienes. La demanda de un bien en particular, por ejemplo el pan, depende de una serie de factores. Aquí vamos a analizar primero el precio. Y tiene la demanda una relación negativa con el precio. Mientras más alto es el precio del pan, yo voy a demandar menos pan. Y voy a satisfacer mis necesidades de consumo con otros bienes más baratos en términos relativos. Cuando el precio del pan baja, mi demanda va a aumentar. La oferta, por el contrario, la cantidad de panes que ponen las empresas en el mercado, va a depender del precio. Si el precio del pan empieza a subir, entonces yo como empresa voy a contratar más trabajadores, voy a invertir más, o si soy una empresa dedicada a otro tipo de bien de consumo, voy a decidir reconvertirme, irme al mundo de la panadería donde el precio del pan está subiendo y por lo tanto hay posibilidad de ganar más utilidad. Entonces hay una relación positiva entre la oferta y el precio. A mayor precio hay mayor disponibilidad de recursos para poder producir más ese bien. La interacción entre la demanda y la oferta nos van a dar un precio de equilibrio. Y esto es básicamente lo que Adam Smith comentaba cuando hablaba de la mano invisible, y es la búsqueda del mejor producto al menor precio posible de la demanda, junto a la búsqueda de utilidades de las empresas que hace que se eliminen los excesos de demanda y de oferta a través de movimientos en precios. En el lado derecho podemos ver qué ocurre cuando hay un exceso de oferta, por alguna razón. Tenemos un aumento en la producción de camotes, por ejemplo, muy buen clima. Evidentemente el consumidor solo va a estar dispuesto a comprar más camotes si el precio baja. Entonces deja de comprar más papa, traslada más ingresos a comprar camote y tenemos que este exceso de oferta se reduce, se elimina a través de una reducción de precios en el mercado y por lo tanto un aumento en las transacciones. A la inversa, si tenemos un aumento en la demanda porque las preferencias, por ejemplo, han cambiado y entonces aumenta el deseo de consumir pan en nuestra economía, lo que vamos a tener es un exceso de demanda que se traslada en aumentos de precios. Al tener aumentos de precios, entonces va a haber más disponibilidad de recursos, mano de obra y maquinaria para producir pan porque la utilidad va a ir creciendo. Y este proceso nos va a llevar de nuevo a un equilibrio con precios más altos y transacciones mayores en el mercado de pan. Y de esta forma se resuelven los excesos de demanda en este mercado. ¿De qué otros factores depende la demanda? Va a depender fundamentalmente de los ingresos de los consumidores. Si los ingresos aumentan, la demanda va a aumentar. Si los ingresos disminuyen, la demanda disminuye. Tenemos una serie de bienes que pueden ser complementarios o sustitutos y que nos van a llevar a mover nuestra demanda en función de lo que pasa con este bien. Eso ocurre cuando nosotros comparamos bienes sustitutos, por ejemplo, camote con papa. Puede que el precio del camote no haya cambiado, pero si el precio de la papa sufre una disminución significativa, mi demanda va a cambiar, por camote va a caer. Si son bienes complementarios que se consumen en una canasta, va a ocurrir exactamente lo contrario. Y así sucesivamente para la oferta. Ahora, el ejemplo que hemos visto fundamentalmente tiene un supuesto y es que existe competencia perfecta. Cuando existe competencia perfecta, el nivel de precios en la economía resuelve los problemas de información, deja satisfecho a consumidores y a productores. Pero competencia perfecta implica que existen muchos vendedores, que no hay un solo vendedor, sino sería monopolio y puede poner el precio donde maximiza utilidad, y existen muchos compradores, porque si tuviéramos uno solo sería un monopsonio, igual puede poner un precio excesivamente bajo y aprovecharse de los productores con soluciones imperfectas para la sociedad.
Se asume también que el bien es homogéneo, no hay diferenciación de bienes. Usualmente las empresas tienen como estrategia tratar de diferenciar sus productos para poder manejar precios. También se asume que no hay barreras a la entrada y las empresas pueden entrar libremente a ofrecer bienes y servicios. Si el precio del pan está subiendo, van a haber más empresas ofreciendo pan y dejando de ofrecer zapatos. Lo importante de este supuesto no es que instantáneamente ocurra esto, sino que el proceso de equilibrio se da en el tiempo y tenemos convergencia y solución de los excesos relativos que pueda haber en la medida en que exista movilidad de factores y de entrada a los distintos sectores. Cuando tenemos estos escenarios, no hay beneficios extraordinarios. Los beneficios extraordinarios son cero. Hay que tener en cuenta que desde el punto de vista económico, los costos económicos incluyen el costo de oportunidad de hacer otra cosa, son distintos a los costos contables. Entonces, cuando hablamos de beneficios extraordinarios cero, no quiere decir que el beneficio contable sea cero. El beneficio contable va a ser el del mercado y va a tener una tasa de retorno de mercado para el nivel de riesgo-retorno de esa industria, pero evidentemente no va a tener un exceso de beneficios que sí ocurría, por ejemplo, cuando tenemos a un monopolista que pone precios excesivamente altos y que como no hay competencia, los consumidores compran esto, ¿no? Entonces, estos supuestos son esenciales para verificar la existencia en el largo plazo de competencia perfecta. Ahora bien, en competencia perfecta, tal como vemos en el gráfico de la izquierda, nosotros tenemos una demanda y una oferta cuya intersección nos da el equilibrio. Pero la oferta, aquí la estamos llamando curva de oferta de corto plazo. Mientras que la oferta de largo plazo es perfectamente horizontal a ese nivel de precio. En el lado derecho podemos ver lo que ocurre al interior de una empresa dentro de su fábrica. En competencia perfecta, el ingreso adicional de venta de un producto es el precio. Y no importa cuánto se produzca, el precio va a ser el mismo. Ese es uno de los supuestos de competencia perfecta. ¿Cuál es el nivel de producción óptimo para una empresa? Depende del punto en el cual la curva de costos marginales se intersecta con los precios. Supongamos que nosotros tenemos un nivel de producción de 5 unidades. A este nivel de producción de 5 unidades nuestro precio es 8, nuestro costo marginal es 2. Tenemos una utilidad de 6 por cada unidad. Si nosotros aumentamos una unidad, nosotros vamos a seguir recibiendo utilidades positivas por cada unidad adicional. ¿Qué pasa si nuestro precio es 8, pero el costo marginal es 10? Lo que va a ocurrir en este caso es que vamos a perder 2 unidades si es que incrementamos una unidad de producción adicional. Por lo tanto, no lo vamos a hacer. Nosotros vamos a producir como empresa hasta el punto en el cual el precio es igual al costo adicional de una unidad más. En este punto, precio igual costo marginal es el nivel de producción. ¿Qué pasa si tenemos un incremento en la demanda por cambio en preferencia de los consumidores? Lo que va a ocurrir es que en ese momento se forma un exceso de demanda, los precios tienden a subir y vamos a tener un precio ya no como 8, sino un precio, por ejemplo, de 10. ¿Qué quiere decir esto? Que cada empresa ha incrementado su nivel de producción hasta un punto en el cual los precios, ahora en 10, son iguales a los costos marginales. A nivel de la empresa no tenemos nosotros mayor cambio, salvo el aumento de producción, y estamos maximizando nuestra utilidad. Pero ¿qué ha pasado en el mercado? Lo que ha pasado es que el precio ahora está por encima del costo medio y las empresas van a empezar a recibir un beneficio
extraordinario. No está dibujada acá la curva de costo medio por simplicidad, pero la diferencia entre el precio y el costo medio va a ser el beneficio que reciben las empresas en su última línea. Cuando el precio es igual al costo medio, igual al costo marginal, estamos con equilibrio de largo plazo. Cuando el precio es igual al costo marginal solamente, estamos en equilibrio de corto plazo. ¿Qué ocurre en la dinámica empresarial? Lo que va a ocurrir es que las empresas no es que van a dejar o van a producir más, ya incrementaron su nivel de producción. Lo que va a ocurrir es que van a empezar a entrar más empresas en este mercado porque están aprovechando un precio por encima del costo medio de la industria. Es decir, nuestro aumento en demanda se va a trasladar en el largo plazo en un aumento de la oferta por nuevas empresas que están entrando en este mercado. Y al final el precio va a regresar al precio de largo plazo, que depende fundamentalmente de la tecnología. Y la tecnología es lo que nos da nuestro costo medio de largo plazo en la industria. De ahí esta ligera distinción. Esto es muy importante cuando analicemos algunas restricciones en los mercados para el ingreso de determinadas empresas. Si nosotros ponemos barrera al ingreso de empresas, en el corto plazo podemos estar en equilibrio, pero cuando tengamos aumentos de demanda vamos a pasar a situaciones de desequilibrio, situaciones que no son óptimas, porque se está generando renta extraordinaria para las empresas en estos segmentos. En esta segunda parte vamos a describir brevemente el comportamiento del PBI en la economía peruana. En este gráfico podemos ver desde 1970 a la actualidad qué ha pasado con nuestro PBI, y nosotros identificamos 4 etapas muy claras. La primera etapa es en los 70s, cuando teníamos un sobreendeudamiento de nuestra economía y crecíamos básicamente por deuda. Este sobreendeudamiento genera en los 80s la necesidad de repagar estas deudas. Se hicieron malas inversiones en los 70s, mucha compra de armamento, mucho gasto corriente, financiado con deuda, y en los 80 se tuvo que repagar. Esto es la década perdida. No solamente es el caso peruano, es en general el caso latinoamericano. Tuvimos crisis muy serias por los problemas macroeconómicos. La crisis del año 83 fue un tema climatológico, un fenómeno del Niño muy agudo, especialmente en el norte del país, que afectó la producción agrícola y destrucción de infraestructura básica. Y luego hacia el final de la década tuvimos hiperinflación y crisis económica por malas políticas macro. Esto lo vamos a discutir en los módulos en otros módulos más adelante. En los 90 tenemos la etapa de recuperación, en la cual se empiezan a ordenar las cosas, se da la reinserción de la economía peruana a la economía internacional. Hacia final de la década tenemos una crisis externa que golpea mucho y dura por 4 o 5 años. Se puede ver claramente cómo el PBI deja de crecer. Y luego, en la última década, la década del 2000 y la presente, tenemos tasas de crecimiento positivas, ¿no? Un proceso de crecimiento importante. Tuvimos un año complejo en el año 2009 por una crisis internacional, pero la fortaleza de la economía era muy distinta a la que teníamos a finales de la década de los 90, donde sí nos afectó mucho la crisis internacional. Entonces el proceso de recuperación, como ustedes pueden ver en el gráfico, fue muy rápido en el 2009 y muy difícil a finales de los 90. Por el lado de la producción, nosotros podemos ver los principales sectores que aportan al PBI peruano. Tal como está diseñada la contabilidad nacional, el principal sector es el sector de servicios, que incluye servicios financieros, servicios gubernamentales y otros, que aporta 47.44% en el total del PBI. Esto es muy común en economías modernas, no en economías tradicionales, donde la parte de servicios es la parte fundamental en la producción global del país.
Los sectores primarios como agropecuario, pesca, minería son sectores que aportan de manera importante, especialmente minería y agropecuario, menos pesca. En pesca básicamente lo que se tiene es la captura de anchoveta, la transformación en harina de pescado está en manufactura, en la parte especialmente de manufactura primaria, refinamiento de petróleo, de minerales, la transformación de la caña de azúcar en azúcar y de la anchoveta en harina está en manufactura primaria, y la manufactura no primaria es el resto de manufactura, ¿no? Tanto alimentos procesados, químicos, papel, muebles y otros, ¿no? Manufactura en total representa 16,18% en nuestro PBI. Otros sectores importantes son sector comercio con 10,33% y el sector construcción con casi 5%. Esto es por el lado del origen. Por el lado del destino, es decir, por el lado de la demanda, lo que nosotros vemos es que la principal variable es el consumo privado. El consumo privado representa el 65% de nuestro PBI. El consumo público un 12%, y la inversión un 20%. Dentro de inversión tenemos tanto la pública como la privada. Fundamentalmente, la inversión privada es casi 4 veces la inversión pública. Y hay que tomar en cuenta las exportaciones netas, ¿no? Hay que tomar en cuenta en nuestro PBI lo que nosotros producimos para vender afuera, pero hay que descontar lo que se produce afuera y consumimos localmente, que son las importaciones. Y las exportaciones netas representan un 3% en nuestro PBI. Para que ustedes tengan una idea de lo que ha ocurrido con el consumo y el gasto público, por ejemplo, podemos ver desde el 1950 hasta el 2015 también un comportamiento que en este caso podemos identificar 3 fases, ¿no? Una primera parte donde hay un crecimiento del consumo privado muy estable, una segunda fase en la cual el consumo casi no crece, se mantiene muy plano, que va desde los 70s hasta principios de los 90s, y después una fase de crecimiento constante del consumo privado, que es cuando nuestra economía se recupera y empezamos a crecer de manera consistente. No vemos nosotros tanta volatilidad en el consumo como sí vemos en el PBI. La inversión, por el contrario, sí es una variable bastante más volátil que el consumo. Y el gasto público también ha sido una variable que refleja qué pasa con nuestro PBI, ¿no? Con 3 fases muy marcadas: crecimientos lentos, estancamiento y caída en una parte y luego una recuperación importante. Ahora vamos a entrar a analizar ciclos económicos y luego crecimiento económico. Va a ser simplemente un brochazo que vamos a dar a estas 2 variables. El último módulo, como les mencioné al inicio, se concentra en describir bien y entender bien qué pasa con el ciclo económico y sobre todo con el crecimiento y la prosperidad de largo plazo del país. En el tercer módulo vamos a hablar de las políticas macroeconómicas y evidentemente vamos a ver la interacción entre políticas y desempeño económico, tanto en el ciclo como en el crecimiento. Y acá lo que queremos dar es un brochazo de esto y que se entienda las definiciones. En este gráfico podemos ver las distintas fases del ciclo económico. La línea negra es la tendencia de largo plazo del PBI y la línea roja es lo que efectivamente ocurre, ¿no? Existen ciclos. Existe una etapa de auge, de boom, donde el PBI está creciendo mucho. Tenemos una etapa de contracción por distintas razones, ¿no? Empieza a desacelerarse la economía, puede ser una crisis internacional como la del 2009, entonces tenemos caída en el PBI. Eso no ha alterado nuestro crecimiento a largo plazo, el crecimiento sigue siendo el mismo, solo que en el año 2009 tuvimos un bajón en nuestra producción de ese año. Luego viene una etapa de recesión, donde la economía deja de caer, pero estamos pues en el valle. Si es muy aguda esta fase, entonces la llamamos depresión.
Y luego viene la etapa de recuperación, donde la economía empieza de nuevo a crecer a tasas aceleradas y en promedio siempre estamos con crecimientos, ¿no?, anuales más o menos sobre una tendencia de largo plazo. El ciclo económico es esta volatilidad sobre el crecimiento de largo plazo. ¿Qué puede generar el ciclo económico? Tenemos factores de oferta, por ejemplo, precios de commodities, precios de materias primas, factores climatológicos, factores internacionales que pueden alterar por el lado de la oferta, y por el lado de la demanda también tenemos política fiscal, política monetaria, factores de propagación a través del crédito. El crédito es un fenómeno muy interesante porque cuando estamos en el boom, las condiciones crediticias se relajan, hay facilidad para acceder al crédito y esto termina retroalimentando el crecimiento. Cuando estamos en recesión o en proceso de contracción, el crédito empieza a restringirse, las condiciones de endeudamiento son más complejas y por lo tanto esto acentúa esta fase negativa. Las políticas públicas, en algún momento, en los años 80, con exceso de gasto, teníamos que se incrementaba la demanda, básicamente por el impulso fiscal, pero esto no era sostenible y después venía la época de la contracción y entonces el gasto público también tendía a disminuir, acentuando la recesión. Lo ideal desde el punto de vista de las políticas, y lo vamos a ver en el módulo 3, es que las políticas puedan reducir la volatilidad. Cuando estamos en fase recesiva, que puede existir gasto público y ayudar a la economía a generar más demanda y salir de la recesión. Cuando estamos en auge, tener controlado el gasto para evitar, ¿no?, un exceso de producción, un sobrecalentamiento de la economía. Las políticas entonces tienen una labor anticíclica muy importante. Cuando no hacemos las cosas bien, las políticas terminan empujando mayor volatilidad en el ciclo económico. Para explicar las distintas teorías sobre el ciclo económico, vamos a dividirlas en tres, ¿no? Primero, hasta los años 30, desde la Revolución Industrial del siglo XIX hasta los años 30 del siglo XX, teníamos como paradigma dominante la escuela clásica. Adam Smith, David Ricardo, ellos lo que decían es que teníamos que tener libre mercado, que no había ninguna necesidad de que el Estado intervenga en la economía y que íbamos a lograr los equilibrios básicamente con libertad de precios. Si teníamos un problema de sobreproducción y tenía que contraerse la producción, entonces los precios iban a bajar y los salarios iban a bajar. Y efectivamente, durante los ciclos económicos de finales del siglo XIX, lo que teníamos era que se resolvían los problemas macroeconómicos con variabilidad, con flexibilidad de precios y salarios. En los años 30, en el año 29 para ser exacto, empieza la Gran Depresión en Estados Unidos y lo que ocurre es que el desempleo empieza a ser persistente y generalizado en Estados Unidos y en todo el mundo en general. El paradigma clásico ya no funcionaba y entonces surge el paradigma o la escuela keynesiana. John Maynard Keynes, en su teoría general del año 36, postula que se requiere la activa participación del Estado para resolver el problema del desempleo. Keynes lo que nos dice es lo siguiente: los salarios son inflexibles a la baja, porque empiezan a constituirse sindicatos, empieza a haber rigideces en el mercado laboral, esto ocurre en el siglo XIX, y esto hace que los salarios no bajen y no resuelvan el problema de desempleo. Entonces vamos a tener un problema crónico a menos que el Estado entre aumentando la demanda y aumentando la actividad económica. Esto va a aumentar el nivel de empleo y vamos a salir de la recesión más rápido. Y el paradigma keynesiano funcionó durante más o menos 4 décadas.
Lo que ocurre es que en los años 70 empezamos a tener problemas que la escuela keynesiana no podía resolver de manera eficiente. En el mundo keynesiano, lo que uno observaba era que había un trade-off entre desempleo e inflación. Si yo quería tener un poco más de activismo a través de política fiscal, aumentando el gasto, iba a reducir el desempleo y esto me podía costar un poco de inflación, pero no era un gran problema. Lo que empieza a ver en los años 70 es que el desempleo viene acompañado por problemas inflacionarios. Y las políticas fiscales y monetarias de expansión del gasto y políticas monetarias expansivas no resolvían el problema que antes, en las 4 décadas anteriores, sí habían sido efectivos. Y es que el mundo empieza a cambiar aceleradamente. Empiezan a globalizarse los mercados, empieza a haber tipos de cambio flexibles, existe un cambio estructural importante con un shock de petróleo que generó un efecto de oferta muy negativo que incrementaba precios y que cuando venía la respuesta por el lado del gasto fiscal no resolvía el problema. Al contrario, lo agudizaba porque la inflación se aceleraba y alta inflación tiene un impacto muy negativo sobre las condiciones de crecimiento a largo plazo de una economía. A diferencia de las 2 épocas anteriores donde los paradigmas eran compartidos por la profesión casi en consenso, tanto la escuela clásica como la escuela keynesiana, después de los 70 no tenemos eso y hay una gran discusión en la profesión de economistas sobre cuáles son los modelos más pertinentes para resolver problemas. Tenemos a los nuevos clásicos que regresan a la escuela básica de Adam Smith, le ponen mucho peso al tema de expectativas racionales. Tenemos a la escuela de los ciclos económicos reales, con Edward Prescott y Kinlan. Ellos lo que dicen fundamentalmente es que los ciclos económicos no se producen por temas de demanda, es básicamente shocks de productividad en la economía, que esto explica 70-80% de la volatilidad y que las políticas son totalmente irrelevantes. Y tenemos una escuela neo-keynesiana que dice, es cierto, hay que tener cuidado, pero de todas maneras hay rigideces institucionales, hay temas en los mercados de créditos, hay temas en los mercados laborales que requieren acción pública porque hay inercia en el comportamiento de los precios y hay inercia en el comportamiento de los salarios y las decisiones de inversión de los agentes. Por lo tanto, no es que vamos a regresar al paradigma keynesiano, pero sí hay que tener en cuenta estos temas a la hora de formular políticas, ¿no? Y tenemos esta discusión todavía inconclusa en la profesión de economistas. Finalmente, en esta última parte del primer módulo vamos a conversar sobre el crecimiento económico. Y repito, va a ser simplemente un brochazo general porque la discusión en profundidad se va a dar en el último módulo. El crecimiento económico depende de la acumulación de factores productivos. Cuánta inversión estamos poniendo en nuestra economía, qué tan capacitado está nuestro personal, nuestra mano de obra. Eso implica mayor capital humano y esto genera, por lo tanto, mayor crecimiento a largo plazo. Y el otro componente es el progreso tecnológico, ¿no? Esto puede ser por descubrimientos, puede ser por incorporación de descubrimientos en otras partes, lo que genera que nuestra tecnología sea mejor y por lo tanto podamos producir más bienes o en todo caso a menor costo. Y esto lo que nos genera es un crecimiento de largo plazo. Cuando uno ve al Perú desde los 50 y lo compara con otros países, uno encuentra cosas muy significativas. Perú es la línea roja y si vemos y nos comparamos con otros países latinoamericanos, por ejemplo Chile y Brasil, vemos que hemos estado más o menos, ¿no?, sobre la misma tendencia de largo plazo. Chile lo ha hecho un poco mejor que Perú,
Brasil lo ha hecho un poco mejor que Perú, aunque en los últimos años hemos acortado distancia con Brasil más notoriamente, con Chile todavía la brecha es significativa. Pero cuando nos comparamos con otras regiones, especialmente con Asia, lo que vemos son diferencias abismales. En los años 50, Corea del Sur era la tercera parte del Perú en términos de PBI por habitante, y hoy en día Corea del Sur es 3 veces Perú en términos de PBI por habitante. Igual en el caso de Singapur. En el caso de Singapur, hasta los años 60, tenía el mismo PBI per cápita que Perú, el total de producción dividido por la población era muy similar en Perú o en Singapur, y hoy en día es en Singapur 6 veces más que en Perú. Entonces, los procesos de crecimiento han sido totalmente distintos en Asia, en estos 2 países, que en América Latina y en particular en Perú. Hemos hecho nosotros, en términos relativos, las cosas muy mal. No hemos implementado las políticas adecuadas, hemos cometido errores en la definición de políticas que han hecho que nuestra economía no crezca de manera secular. Un tema fundamental es la desigualdad. ¿Qué pasa con el crecimiento y la desigualdad? Y muchas de las políticas se justifican en reducir desigualdad, pero terminan teniendo un impacto negativo sobre crecimiento. Cuando uno revisa la literatura, se encuentra a nivel empírico que las relaciones entre crecimiento y desigualdad van, o se encuentra evidencia de que pueden ir de cualquier forma, básicamente de cualquier forma. A veces un proceso de crecimiento te genera más desigualdad, a veces mayor desigualdad te genera menor crecimiento, y esa es más o menos la literatura empírica. A nivel teórico, nosotros podemos distinguir varias teorías, varios modelos, los que nos hablan del ahorro e inversión, los que nos hablan del progreso tecnológico, los que nos hablan de la economía política y de las restricciones crediticias. Y de nuevo, no existe un gran consenso. Por ejemplo, en el caso de la teoría de la economía política, hay 2 visiones, dos modelos de aproximarse a la realidad. Una de estas nos dice que ante mayor desigualdad, los votantes van a elegir mayores impuestos. Estos mayores impuestos van a generar un gasto más eficiente en capital humano y que esto se va a traducir en mayor crecimiento de largo plazo, ¿no? Entonces, aquí tenemos una relación que va desde desigualdad, mayor desigualdad a mayor crecimiento, versus otras teorías que nos dicen que estos impuestos van a distorsionar la economía y que van a generar una caída en la tasa de crecimiento a largo plazo. Al final, lo importante y lo relevante, lo que tienen que llevarse al final del día ustedes, es que los modelos son abstracciones de la realidad que intentan explicar relaciones causales. Y los modelos son por definición falsos, como un mapa no refleja la realidad del territorio. Los modelos son falsos, pero pueden ser útiles o no. Y nosotros necesitamos modelos útiles para poder implementar políticas que generen crecimiento. Tanto la desigualdad como el crecimiento son resultados. Lo relevante, repito, es entender bien las dinámicas y las políticas. Implementando buenas políticas que activen dinámicas de crecimiento y de reducción de desigualdad, vamos a tener entonces una relación positiva. Si implementamos malas políticas, vamos a tener soluciones de mayor desigualdad y menor crecimiento, o menor desigualdad, pero también menor crecimiento, ¿no? Y hay distintos casos en el mundo que, repito, es un tema de debate y que vamos a analizar en el último módulo de este curso. Un tema también muy presente es el tema de los recursos naturales. Y acá hay 2 teorías relevantes. Primero, la teoría de la enfermedad holandesa, que esto surge de lo que ocurre en Holanda en los años 50, cuando hay un boom de gas natural.
Entonces, las exportaciones de recursos naturales aumentan, el tipo de cambio empieza a apreciarse y esto genera que los salarios en dólares en Holanda eran muy altos, por lo tanto dejó de ser competitivo frente a otros países europeos y su sector de manufactura empieza a verse perjudicado. La enfermedad holandesa implica que un boom de recursos naturales te va a impactar negativamente en otros sectores. Esto se puede corregir a través de instituciones macroeconómicas, como veremos más adelante. Y el otro tema de maldición de recursos naturales propiamente dicho tiene que ver con las grandes rentas que se generan en una sociedad cuando empiezan a explotarse recursos naturales y usualmente terminan entonces en manos de grupos políticos que terminan utilizando esta renta petrolera o renta minera para construir redes de clientelaje político. Entonces los recursos naturales destruyen institucionalidad en un país, no le aportan crecimiento, se trasladan a corrupción y terminan sacrificando el bienestar. Los recursos naturales no aportan a crecimiento, generan destrucción de institucionalidad y menor bienestar en la población. El ejemplo típico en estos casos es lo que ha ocurrido con Nigeria en África, un país con una enorme riqueza petrolera, 160 millones de habitantes, pero con los casos de corrupción más grandes en el mundo y con problemas de crecimiento de manera secular. Finalmente, para que tengan una idea de qué está pasando en el presente año en el mundo, podemos ver un mapa de crecimiento en el cual Perú está con un estimado de crecimiento de 3,3, en un proceso en el cual en América Latina ya no estamos creciendo como crecíamos en la década pasada. De hecho, los países en el Atlántico están creciendo bastante menos o cayendo, caso de Venezuela, caso de Brasil, incluso el proceso de ajuste actualmente en Argentina. Mientras que en otras partes del mundo vemos un crecimiento cada vez menor en China, con procesos de convergencia. India todavía mantiene un ritmo de crecimiento interesante a niveles cercanos al 8%, y Estados Unidos y Europa de nuevo con crecimientos muy bajos, especialmente este último, Europa, con problemas geopolíticos, con problemas de licuar la enorme deuda que tuvieron en los últimos años y que le ha generado en países de la periferia europea problemas de crecimiento y de sobreendeudamiento. Con esto damos por concluido este primer módulo. De nuevo, muchas gracias por su atención.